César Argán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Vamos a hablar de economía, su sanidad, pero podemos hablar de elecciones, de resultados, porque CONEP estuvo involucrada desde un primer momento, su respaldo al órgano electoral, apoyo logístico donde fue necesario hacerlo y una apuesta desde el punto de vista empresarial por la democracia dominicana. Buenos días, César. Buenos días, Nelson, Yulisa, Catherine. Qué bueno estar con ustedes a 2 días de las elecciones y con un ambiente relativamente despejado. Qué bueno, César. Estas elecciones, el Consejo Nacional de la Empresa Privada tuvo también misión de observación, participaron activamente, los vimos recorriendo distintos centros de votación. Luego hablábamos la noche de la elección, pero es bueno que ya tras el recuento de votos o el conteo de votos nos den las impresiones que ustedes tienen y sobre todo cómo otros sectores del país, o sea, inversionistas, empresarios, han tomado el pulso de la contienda. Yo quisiera en primer lugar, y precisamente por los resultados obtenidos, reconocer la labor que ha hecho la Junta Central Electoral. Si nosotros comparamos estas elecciones con procesos anteriores en los cuales hubo un cambio en la modalidad de votación, hubo un nivel bastante complejo de presentación de las candidaturas. Si bien es cierto, se han presentado algunas situaciones todavía por definir, no menos cierto es que esta prueba ha sido superada. Así que la Junta Central Electoral merece el reconocimiento de todos. Nuestro involucramiento no fue coyuntural, de hecho desde el proceso anterior hubo una participación muy cercana, pero en este estuvimos con la Junta Central Electoral, estuvimos también tratando de construir puentes con el liderazgo político nacional, identificando dónde habían puntos que podían generar algún tipo de preocupación. No lo hicimos de manera individual aislada. En esta ocasión nos permitimos invitar al grupo IDEA, que son 37 expresidentes de la región de Iberoamérica, y nos acompañaron el presidente Pastrana de Colombia y el presidente Mawad, expresidente Mawad de Ecuador. Toda esta semana estuvimos conversando tanto con la Junta como con los partidos y el propio día de las elecciones visitando centros principalmente en Santiago y en la capital. Evidentemente entendemos que hay cosas que siempre pueden perfeccionar nuestra democracia. No menos cierto es que entendemos que la expresión de la voluntad se ha manifestado y que República Dominicana ha tenido un proceso en bastante orden y eso fue compartido inclusive con los observadores internacionales que nos acompañaron. César, desde el CONEP, ¿qué se observó en este proceso electoral que podría ser mejorado? Definitivamente el uso de los recursos, y lo dejo en genérico, sin entrar todavía en la distinción entre los recursos públicos. Estas campañas están saliendo demasiado caras en la República Dominicana. El nivel de inversión que tiene que hacer un candidato, desde regidor o vocal en un distrito municipal hasta los candidatos a la presidencia de la República, es algo que se le debe poner atención. La ley electoral, la ley de partido establecen límites, establecen umbrales y tenemos que reflexionar a futuro cuáles son los músculos con los que cuenta la Junta Central Electoral para poder fiscalizar el uso de los recursos. En segundo lugar, tener 2 elecciones a futuro debe ser también objeto de reflexión, porque fíjense, estas elecciones fueron el domingo y en 3 meses tenemos elecciones de nuevo. O sea, el proselitismo, la campaña, y por más que esto sea un país estable, tranquilo, en paz, no deja de ser una distorsión de temas neurálgicos que tienen que ser atendidos. La legislatura, por ejemplo, en el Congreso inicia el 27 de febrero y termina en julio. Y eso va a coincidir precisamente con la campaña electoral. Entonces, la actividad congresual se verá afectada, la actividad económica de una u otra forma se verá afectada. Pero mientras podamos expresarnos libremente, mientras podamos defender nuestra democracia, y si vemos lo que ocurre en la región, ya cada vez eso es más escaso, debemos todos defender un sistema como el que tenemos. Y si tú pones la posibilidad de una segunda vuelta, todavía se complica más el tramo. Claro. Sí, se extiende más el proceso. Se está hablando incluso de la posibilidad de volver a unificar las elecciones o a separarlas, pero no en el mismo año. ¿Ustedes han puesto ese tema en agenda? Realmente modificar el tema de las fechas, eso fue un consenso de los partidos políticos, conllevaría reformas mayores. Por eso en su momento, y ojalá sea con la cabeza bien fría, se pondere, porque quizás, y nosotros aquí en República Dominicana hemos tenido de todo. Hemos tenido elecciones juntas, separadas, voto preferencial, voto por listas, hemos tenido reelección, no reelección, reelección limitada. Aquí hemos tenido todos los sistemas.
pero entiendo que este particular genera ya algún tipo de extensión del proselitismo que no es necesario. Y evidentemente el otro tema que se ha estado conversando, el de la abstención. Eso te iba a preguntar. Las cifras oficiales que hemos visto de la Junta Central Electoral señalan que la abstención ha estado en el rango del último proceso. Yo estaba revisando, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el año 2020, la abstención fue cerca del 45%. Si nosotros hablábamos con el presidente Pastrana y Mawad, en países como Colombia o Ecuador, guardando la distancia, que acuda el 30 o 40% a votar es mucho. Sin embargo, aquí en República Dominicana, que lo que es la política y la pelota nos mueve, debemos pensar por qué no están conectando las opciones políticas que se están presentando y qué hace falta para poder reactivar y revivir ese ánimo y esa esperanza. Uno de los debates que está también sobre la mesa, César, tiene que ver con la resolución de problemas que definitivamente pueden brindar los gobiernos municipales. Y tiene que ver con esto porque la gente termina considerando al presidente de la República como una suerte de supraalcalde, al que se le pasa un papelito: presidente, no tengo agua; presidente, me falta una casa; presidente, tengo una cloaca al frente de mi vecindario. Quiero tener la perspectiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada sobre qué tan efectivos están resultando los gobiernos municipales para la resolución de los problemas de la gente, y si crees que eso debe ser un tema que deba abordarse con seriedad y desde qué perspectiva. Nosotros hemos tenido muy claro cuál es el rol de una institución como el CONEP desde la sociedad civil y particularmente desde el sector empresarial. Porque muchas veces se dice, bueno, que el CONEP no es un partido político. De hecho, reconocemos y valoramos el rol de los partidos políticos en la democracia. Pero cuando vemos más allá y la trascendencia y la importancia que tiene ejercer el voto y que las autoridades municipales, en este caso, puedan cumplir su rol, juegan un papel fundamental en la estabilidad que estamos viviendo. Cuando vemos todos los procesos de permisología, de regulación, de tramitación, en los que tienen incidencia nuestros ayuntamientos, y nos damos cuenta cómo muchas veces eso se constituye en un acelerador o en una parálisis de lo que está ocurriendo, es algo a lo que hay que ponerle bastante atención. El rol del ayuntamiento o del gobierno municipal no es solamente el resolver la receta o cubrir con la ayuda social que están haciendo. Desde la gestión de los residuos, el ordenamiento del tránsito, inclusive la seguridad en su demarcación, son temas que en el tiempo se ha ido perdiendo en muchas ocasiones porque son asumidos por el gobierno central. Pero el perfil de quienes componen las salas capitulares, de quiénes son nuestros alcaldes, el nivel de conciencia en que el desarrollo local es fundamental para poder hablar del desarrollo nacional, es el tipo de cosas que han estado en juego en estas elecciones precisamente. César, hay una simbiosis contradictoria entre lo que cuesta una campaña electoral versus el resultado en votos y el porcentaje de abstención. Con lo que se invierte o se gasta en una campaña electoral en República Dominicana, tal vez es para que no haya abstención o los niveles y porcentajes sean muy bajos. Si uno calcula la inversión dividida entre la cantidad de ciudadanos. ¿Qué piensan ustedes de los altos niveles de abstención que se tienen en el país? Verbigracia, el que tenemos recientemente, que empezaron discutiendo si era un 70. Luego, oficialmente dice la Junta que es 53.33, pero estamos hablando igual de porcentajes muy altos. Sí, y son los dos temas, Yulisa, que tú tratas, porque por una parte está el tema del costo de la campaña. Y cuando nosotros veíamos y participábamos inclusive en la discusión de la ley de régimen electoral y la ley de partidos, vimos como un avance el hecho de que se establecieran umbrales altísimos, pero al menos ahora hay límites que antes no había límites. Sin embargo, la fiscalización de que la inversión en la campaña está dentro de esos umbrales todavía tiene mucho espacio de mejora. Cuando combinamos esa inversión en la campaña precisamente con el nivel de participación, evidentemente hay señales de preocupación. Cuando nosotros entendemos que la población no se identifica con las propuestas que se están presentando, sin embargo, veamos que los números que se han presentado son muy similares a procesos anteriores ahora cuando vemos las cifras oficiales.
De hecho, se dice las elecciones anteriores fueron en pandemia. No, en pandemia fueron las posteriores a las municipales. O sea, ya había COVID, pero en el país todavía no se había había COVID, decretado. las elecciones que se suspendieron, todavía el país ni siquiera estaba en toque de queda, No, y luego hubo una participación similar. En ningún lugar de nuestra región las elecciones municipales levantan el tipo de interés que las presidenciales. Habrá que verlo en un contexto general, pero sí sigue siendo un llamado de atención a cómo nuestro sistema conectar más con la realidad social. César, tú has dicho que no son un partido político. Sin embargo, hay que reconocer que el CONEP está recobrando su vigor de incidencia en la agenda nacional. Creo que hubo una pausa, pero no es el caso. Yo recuerdo a los hombres de empresa con don Payo Ginebra. Después recuerdo los diálogos nacionales. Fueron vitales los empresarios. Ahora hay un rol tal vez mucho menos visible, pero bastante activo. Ustedes hicieron una visita de cortesía a la Junta Central Electoral. Uno entiende eso, que es uno de los poderes fácticos, el económico del país, que está dándole su aval a la Junta. Este análisis que se está haciendo ahora también evidencia lo cerca que ustedes han estado de un tema que es fundamental para la democracia dominicana, que son los procesos electorales. Yo creo que el CONEP va bien. Como iba bien con, ¿qué fue lo que ustedes celebraron? La conferencia, era la convención empresarial. La convención empresarial. Ustedes hicieron un recorrido por el país, cogiendo el sentir de los sectores más pujantes, parieron un documento que mucha gente alabó en su momento. ¿Cuáles son los resultados de todos esos temas que ustedes están identificaron y que agendaron? Mira, me complace escuchar tu valoración del rol que juega el sector empresarial, específicamente el CONEP, porque sé que ha sido crítico y en muchas ocasiones bien fundamentado. La diferencia es que los tiempos cambian y la responsabilidad con que el liderazgo empresarial contemporáneo ha asumido el rol que le corresponde jugar es posiblemente muy diferente a la de procesos anteriores. Antes era vencer, ahora en adición es convencer. Ahora es cómo lograr esa legitimidad, inclusive en una articulación con muchos otros sectores. Y precisamente por eso el año pasado, a finales de noviembre, se presentaron los resultados de esta gran consulta a la Convención Empresarial, porque la aspiración era, y ha sido anteriormente, dotar de contenido el debate electoral. Si nosotros aquí duramos un rato hablando de cuáles eran las propuestas que estaban discutiéndose ahora este domingo, posiblemente los temas sean muy limitados. Y en esas propuestas que se presentaron hubo una primera gran distinción comparada con procesos anteriores, y fue colocar al mismo nivel de importancia para el sector empresarial el desarrollo productivo y el desarrollo humano. Porque estamos viendo que esa República Dominicana, que durante los últimos 40 años ha venido creciendo su economía un 5.1%, las inversiones, el empleo, pero también es una República Dominicana que enfrenta inequidades que deben ser suplidas por ese crecimiento. Y por eso hablamos tanto de inversión, de productividad, del déficit del sector eléctrico, hablamos del tema fiscal, pero al mismo tiempo hablamos del empleo, de la salud, de la construcción y de temas que afectan y benefician directamente a la vida de las personas. Lo que procuramos es que eso no sean palabras en el aire. De hecho, estaremos presentando un mecanismo de monitoreo y seguimiento para que, como son propuestas al mediano plazo en los próximos 4 años, podamos evidenciar si ha habido un avance o no. Si nosotros comparamos la convención del año 2023 con la del 2019, en el año 2019, para poner un ejemplo, hablábamos de un sector eléctrico que tenía pérdidas de alrededor de un 30%. Ahora, en el 23, no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y esas pérdidas rondan un 40%. Y por eso hemos planteado métricas con acciones específicas que permitan determinar en el tiempo si hay algún nivel de avance o no. Cuando nosotros hemos colocado al nivel de otros temas, la educación, por ejemplo, hemos visto que la inversión acumulada en estos años es de superior a los 4 billones de dólares. Pero también en el sector educación tenemos un cambio de ministro en promedio cada 19 meses. Entonces, cuando no hay una continuidad o una institucionalidad, no se pueden medir los resultados. Por eso quizás es prematuro para evaluar qué ha ocurrido con las propuestas de noviembre, pero lo que quisiéramos es que se discutan en esta campaña y que sean monitoreadas y objeto de una veeduría a lo largo del tiempo. Quiero preguntarte, César, ahora vamos a entrar en un periodo en el que volveremos a escuchar críticas, posiciones, algunos van a defender el tema de las inauguraciones y otros las van a atacar. Según lo que establece la legislación, quizás hasta el próximo 19 de marzo
según una lectura de ese articulado de ley con el que yo estoy de acuerdo parcialmente, el gobierno podría inaugurar obras desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, obras en el país. Mientras tanto, la oposición dice que no, que deben cesar todas ellas. La vicepresidenta de la República dio una declaración hace algunos días en donde decía el país no se puede paralizar porque estamos en campaña electoral. ¿El CONEP tiene alguna posición sobre este punto específico? Mira, nosotros coincidimos con lo que ha planteado la vicepresidenta en el sentido de que el país no se puede detener. Ahora bien, hay que cumplir lo que establece la ley tiene calendarios que deben ser cumplidos y al mismo tiempo también inclusive algo que va mucho más allá de la ley y es el sentido de la prudencia. Por ejemplo, la noche de las elecciones, legalmente el presidente podía hacer una locución y dirigirse al país. Y en muchos otros países nosotros lo vemos, no solamente en la región, que usualmente se dirigen por temas de conflicto, pero en los países desarrollados, que deben ser nuestra meta, en esa misma noche el que ganó se dirige y el que perdió se dirige y tema cerrado. Entonces legalmente el presidente podía. Ahora, al parecer por una petición de la Junta Central Electoral, por prudencia no lo hizo. Entonces, eso es lo que entendemos ahora, cumplir con lo que establece la ley con los calendarios e inclusive por prudencia alejar el proselitismo de las acciones propias del gobierno. César, un mensaje para finalizar y qué hay en la agenda sobre la mesa que tiene el CONEP ahora, porque viene ya un nuevo tramo, ahí va a estar que se haya debate, que no debate, pero ¿qué es lo prioritario de ustedes para los próximos 3 meses? Cuando nosotros nos reunimos con la misión de observadores del proceso anterior de la OEA, encabezada por el presidente Frei, preguntaba qué les preocupa al sector empresarial. Y nosotros decíamos, mire, realmente lo que nos preocupa es que sigan viniendo misiones de observadores. Nosotros quisiéramos un país en el que las elecciones sean un acontecimiento normal y al otro día la vida siga. Lo que hemos visto este domingo y es la aspiración de que podamos desarrollar una campaña en orden, en paz, donde se discutan contenidos y propuestas programáticas y que a partir de mayo, o si hay una segunda vuelta, a partir de la segunda vuelta, el país siga su curso. Sobre todo porque tenemos una agenda de reformas pendientes, reformas estructurales muy importantes que no pueden esperar. Así que ojalá cuando las condiciones lo permitan, también se convoque al liderazgo nacional y a todo el liderazgo de la República Dominicana a seguir esa agenda. La República Dominicana va bien, si nos comparamos con el resto de la región, así lo determinan los indicadores. Enfrentamos retos regionales y globales importantes y entonces que este periodo electoral sea una consolidación de la democracia y una oportunidad de nuevo para seguir fortaleciendo nuestro país. ¿Se van a involucrar de nuevo ustedes en las misiones de observación porque tiene un costo? Sí, no importa, el costo de la democracia lo implica y para poder hablar de estabilidad jurídica, de seguridad jurídica, hay que ser parte activa de los procesos desde el espacio que nos corresponde. Los partidos juegan su rol y la sociedad civil empoderada también de sus acciones. Bueno, las gracias a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Todo se ha dicho con suficiente claridad para que el televidente y el que quiera entenderlo lo entienda. Vamos a la pausa.